Todas las regiones argentinas tienen música propia, menos una. Cuando viajamos, cuando salimos de nuestro lugar natal, de nuestro lugar en el mundo, la forma más habitual de comunicarnos, de entrar en contacto con las personas que vamos conociendo es ¿de dónde venimos? ¿Por qué recurrimos a esto? Rompemos el hielo hablando de nuestro lugar de origen porque nuestro lugar nos describe, nos representa. Vengo del campo, vivo en el microcentro porteño. ¿De dónde venís? Es una forma admitida y poco discreta de preguntarle a un desconocido ¿cómo es tu vida? Vivo en una comunidad vegana, vivo en el puerto, en la costa, todo el año. Una sola frase sencilla y corta da mucha información de la vida del que la dice. El lugar que habitamos habla por nosotros. Y en el camino de los músicos, esto mismo se expresa con música. ¿Salís? ¿Qué se imaginan de las giras? Tomás un colectivo, 6 horas para llegar a un aeropuerto. Tu instrumento no cabe donde van los equipajes. 6 horas con el instrumento UPA. Cuando llegás, por lo menos tenés que esperar 4 horas más. Si tenés suerte, encontrás una silla vacía. Seguís con el instrumento encima, porque tenés miedo de dormirte, que se te caiga, que te rompa, que te lo roben. Después de 10 horas, ya hay alguien pensando, este pibe que obsesivo, subís al avión, empieza el viaje. La azafata pretende que envíes tu querida guitarra abajo con los valijas, donde un señor fosforescente la va a lanzar por el aire como si fueran los Juegos Olímpicos. Y vos vas a retirar un montón de maderitas y esa noche tenés que tocar. Bajás corriendo, tomás un taxi a la estación de trenes para no perder la conexión. En el camino te perdés porque no entendés el idioma, tomaste la salida equivocada. Después de 24 horas, 0 producción. 26 horas, 0 glamour. 28 horas, ya estás muy destruido. Llegás, te reciben con entusiasmo y ¿qué esperan? Algo de tu música. Lo primero que te piden cuando llegás es que toques algo de tu lugar, tu carta de presentación. Entonces empecé a darme cuenta que la música que tocaba no nombraba los lugares por los que yo transitaba habitualmente, nombraba otros. Esas rítmicas maravillosas que interpretábamos con mis compañeros no recreaban mi realidad más cercana, reflejaban otra. Era música de mi país, era música que yo amo, era música que había estudiado mucho. Esa música le daba origen a esos viajes, pero algo pasaba. Faltaba mi región. Claro, no era de mi lugar en el mundo. La costa atlántica argentina, el encuentro de la pampa y el mar, un lugar increíble. La búsqueda nace de una necesidad. ¿Es posible crear un folclore? ¿Cómo funcionan los géneros musicales que son tan perfectamente representativos? Transitamos por estas matrices sin darnos cuenta, como músicos, como oyentes, sin detenernos en ella, porque quizás no sea necesario, es nuestra cultura, la tenemos incorporada. Un género musical es una matriz, una plantilla que representa un conjunto geográfico y social. Y así los autores y compositores van extendiendo el repertorio popular argentino, vierten en un molde perfecto su experiencia vital, su aprendizaje, su inspiración. Lo rellenan con algo nuevo, lo vuelven singular. Hay quienes expanden estos moldes. Se crean así nuevas composiciones con formatos heredados y nuevas composiciones con formatos renovados. Pero, ¿qué pasa cuando este precedente no existe? Cuando no hay matriz, cuando no hay plantilla, cuando no hay género. Hay que crear el molde. Crear el molde es una oportunidad de autoconocimiento única y un enfoque del proceso creativo muy particular. Cualquiera sea tu profesión, tu actividad, tu vocación, trabajamos en molde, pensamos en moldes. Primero descubrimos que los moldes están en todos lados. El molde teatro, el molde conferencia, charla TED, salís, el molde plaza de pueblo, el molde kiosco, y así seguiríamos contando. Desde la chacarera hasta la sinfonía hay una horma que se transmite de generación en generación, una forma, una estructura que va de artista en artista. Hay quienes se atreven a desarrollarlas, a transformarlas, llegan a expandirlas, a transmutarlas, asumen el gran riesgo, rompen la barrera de lo cultural y el ortodoxo, suelen ser negados por su tiempo, pero se enfrentan a los conservadores y a la larga esa reestructuración se vuelven una parte ineludible del modelo. El gran maestro Astor Piazzolla necesitaba que el molde tango pudiera reflejar su presente, su actualidad,
sus historias que él vivía día a día. Necesitaba desarrollarlo, expandirlo, renovarlo. Necesitaba encauzar su aprendizaje, toda esa información que él disponía de la música académica europea, toda la información que había tomado de los grandes improvisadores del jazz. Fue negado, insultado, agredido, aislado, segregado, pero a la larga su reestructuración, su transformación, su revolución llevó el género tango a lugares impensados. Y hoy en día su música se interpreta en todas las grandes salas de conciertos del mundo. Y miren qué paradoja, se enseña en todos los conservatorios. Cuando creamos sin herencia, desde cero, tenemos una ventaja. ¿Se acuerdan la frase "quédate en el molde"? Los detractores no pueden atacarnos. Los conservadores no tienen nada que defender. Cuando creamos desde cero, eso sí, tenemos que establecer un primer modelo que sea tan sólido que se convierta en nuestro propio referente y nos permita a nosotros contar nuestras historias. Mi molde, un género, un ritmo que identifique mi lugar, la costa atlántica argentina. Un género autóctono, un ritmo regional, como la tonada en Mendoza, el loncomeo en la Patagonia, el gualambao en Misiones, la milonga en el Río de la Plata, y seguiríamos contando todas las regiones. Ese ritmo es el molde. Pero para que los compositores lo tomen, para que el público se identifique, es decir, para que funcione, tiene que tener 4 componentes fundamentales e ineludibles. El primero es el más particular porque es el más descriptivo, pero a la vez el más abstracto. Una convención de sonidos en el tiempo. Lo percibimos con el cuerpo, el ritmo. Eso que todos bailamos, qué sencillo. Pero es tan sólido y condensado que basta apenas un compás, apenas un segundo o dos, para que exprese toda su identidad. Un patrón que refleja un pueblo, un patrón que refleja un lugar. Basta un compás de una samba para que la identifiquemos y ya visualicemos su danza circular. Un compás, un segundo o dos de un guaguancó para que exprese esa impronta caribeña, la raíz africana. Un patrón tridimensional sonoro que refleja la cultura. Tan sencillo. Una constelación de sonidos fijada en el inconsciente colectivo. El mareo está extraído de un elemento del paisaje, de nuestro paisaje. Basado en el movimiento del agua, no en el sonido, encontramos en el movimiento del agua un patrón extraordinario, porque es casi un no patrón. Esto es la sorpresa. Cada vez que el mar tiene una dirección, hay una contradirección que nos sorprende, una contraola, un movimiento interrumpido pero continuado. Y esto se expresa en un lugar del compás muy particular. Cuando se identifica ese patrón, se revelan las rítmicas propias del paisaje que subyacen de este movimiento. Estábamos en una sesión, tocando, experimentando un mareo, estudiando a ver qué pasaba, cuando uno de los músicos que son parte de este proceso, junto a los músicos de Creciente, Pablo Blanco, se dio cuenta que esa frase que aparecía, que se repetía, era igual, similar al sonido que hacen los cabos al estirarse y al contraerse cuando los barcos están amarrados en el puerto. Y así nos fueron llegando más asociaciones. El paisaje sonoro surge de los movimientos intrínsecos del paisaje natural, del paisaje visual. Descubrir estas fuentes primordiales nos ayudan a reconocer lo contenido en nuestra memoria sonora. Clarificar nuestra memoria sonora es fundamental para construir nuestra identidad. Número 2. Instrumentación. Así como el bandoneón al tango, el acordeón en el litoral, la caja en la puna, seguiríamos contando, el tambor oceánico.
Un instrumento capaz de reproducir los sonidos del mar, ahora sí los sonidos, pero permitiendo al músico controlarlo, permitiendo hacer, por ejemplo, una ola en un acorde de piano, un mar calmo, un mar bravo. ¿Lo quieren escuchar? Les voy a proponer algo, que cierren los ojos. ¿Sí? Viento norte, noche de verano. Tormenta, Santa Rosa sudestada. Y para completar, nuestra geografía, miramos al oeste, la guitarra criolla, el emblema de la música surera de la llanura pampeana. Y acá es interesante hacer una observación de la relación del músico con sus instrumentos, que es lo que llamamos la técnica. La técnica del instrumento es algo que se aprende en una suerte de tubo de ensayo, totalmente desconectada de la identidad, totalmente disociada de las emociones. Como una herramienta para luego en el futuro vas a lograr. Bueno, cuando trabajamos en moldes, el hecho de tener que producir una rítmica desconocida, poco habitual, novedosa para nosotros, genera indefectiblemente movimientos, gestos técnicos poco convencionales, novedades para nosotros, reforzando nuestra personalidad como instrumentistas. Y eso echa un poco de luz a una situación de que el músico debe encontrar su voz en el instrumento. Y esto es como un misterio. Entonces vemos que así como el movimiento nos dio las sonoridades, es la música la que nos da la técnica, la que nos da nuestra característica como instrumentistas. 3. La matriz lírica. ¿De qué hablan las canciones? De la vida misma del habitante, los lugares, trabajos, creencias, en fin, la lista es interminable. Nuestro lugar, la costa atlántica, desde los acantilados, cruzando médanos, hasta los mogotes que se pierden en el mar, el fin del macizo de Tandilia que se hunde en el agua y el encuentro con la pampa. Y en ese lugar maravilloso suceden nuestras historias. Tiene una virtud la lírica. Nos permite ver con mucha claridad la mirada del artista. 4 y último, el carácter. El carácter es la esencia. Es tan sutil que la partitura no puede anotarlo. El carácter es un efecto del idioma, las comidas, los sabores, la idiosincrasia, el clima. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan que la salsa, el guaguancó, el mambo podrían nacer en Finlandia? ¡Azúcar! 18 grados bajo cero. O imaginarse a Chopin en Costa Rica, pura vida, tipo encerrado en un sótano con el piano, la ventana cerrada. En vez de los nocturnos tendríamos los calipsos de Chopin. Y alguien estará pensando, ¿y la melodía? Algún músico me estará señalando. La melodía es el resumen, es la cifra. La melodía es la parte que refleja el todo, porque aun cuando alguno de los 4 componentes no fuera visible, será capaz de reflejarlos. Esta búsqueda nos obliga a mirarnos como habitantes de nuestra región, a reconocernos en nuestras costumbres, en nuestra cultura. Nos invita a redescubrir la información sonora que llevamos dentro. Cualquiera sea tu camino, tu vocación, crear el molde es una mirada profunda a nuestra verdadera identidad. No es sentarse frente a la hoja vacía, es sentarse a crear la hoja, es sentarse en el vacío. Y ahí, en ese espacio, solo estamos nosotros. Una oportunidad de descubrirnos, de reconocernos. El resultado está asegurado, porque de nosotros mismos solo puede salir lo verdadero.